Era una época en que el pueblo de Israel enfrentaba grandes desafíos y dificultades. El rey Saúl, elegido por Dios, había desobedecido las órdenes divinas y se había alejado de sus caminos. Entonces, Dios decidió que era el momento de encontrar un nuevo líder, alguien de corazón puro y devoto a él. Fue en este contexto que el profeta Samuel, un siervo fiel de Dios, recibió una misión sagrada. Una noche, mientras Samuel estaba en oración, Dios le habló. Samuel, dijo el Señor, he rechazado a Saúl como rey de Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. Allí, busca a un hombre llamado Isaí, porque he escogido a uno de sus hijos para ser el próximo rey. Samuel, obediente a la voz de Dios, partió inmediatamente. Sabía que su misión era peligrosa, ya que Saúl aún era el rey y podría verlo como una amenaza. Pero la confianza de Samuel en Dios era inquebrantable. Con el cuerno de aceite en mano, viajó hasta Belén, una pequeña ciudad conocida por sus campos verdes y rebaños de ovejas. Al llegar, Samuel encontró a Isaí y explicó el propósito de su visita. Isaí, un hombre respetable y padre de 8 hijos, llamó a sus hijos uno por uno para presentarlos ante el profeta. El primero en ser presentado fue Eliab, un joven alto y fuerte. Samuel, al ver su apariencia impresionante, pensó para sí mismo, seguramente este es el ungido del Señor. Sin embargo, Dios habló nuevamente con Samuel, no consideres su apariencia ni su altura, pues lo he rechazado. El Señor no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Entonces, Isaí llamó a su segundo hijo, Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Pero Samuel dijo, el Señor tampoco ha escogido a este. Isaí presentó entonces a Samá, su tercer hijo, pero nuevamente Samuel dijo, el Señor no ha escogido a este. Isaí presentó así a 7 de sus hijos a Samuel, pero ninguno de ellos fue escogido por el Señor. Confundido, Samuel preguntó a Isaí, ¿estos son todos los hijos que tienes? Isaí respondió, aún queda el más joven, que está cuidando las ovejas. Samuel dijo, mándalo llamar. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Y así, un mensajero fue enviado a los campos, donde David, el más joven de los hijos de Isaí, estaba cuidando las ovejas. David era un joven de apariencia saludable, con ojos bellos y una presencia radiante. Cuando David entró en la casa, Dios dijo a Samuel, levántate y úngelo, este es él. Samuel, con el corazón lleno de alegría y reverencia, tomó el cuerno de aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos. El aceite sagrado se derramó por la cabeza de David, marcando el momento en que Dios lo eligió para ser el futuro rey de Israel. A partir de ese día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Aunque aún joven, David sintió una transformación interior. Sabía que un gran destino le esperaba y que Dios estaba con él en cada paso del camino. Mientras sus hermanos y otros en la casa observaban, la noticia de que el joven pastor había sido elegido por Dios comenzó a difundirse. Imagina un vasto valle, con colinas a ambos lados, donde los ejércitos de Israel y los filisteos se encontraban en un estancamiento. El ejército de Israel estaba bajo el mando del rey Saúl, mientras que los filisteos estaban liderados por un gigante llamado Goliat, un guerrero temible de casi 3 metros de altura. Goliat usaba una armadura brillante y cargaba una lanza tan grande y pesada que parecía imposible para cualquier hombre común. Cada día, durante 40 días, Goliat descendía al valle y desafiaba a los israelitas, gritando con una voz tronante, elijan un hombre para luchar conmigo. Si él me vence, nosotros, los filisteos, seremos sus siervos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros siervos. A cada desafío, el miedo crecía en el corazón de los soldados de Israel. Nadie se atrevía a enfrentar al gigante. Mientras tanto, en la pequeña ciudad de Belén,
vivía un joven pastor llamado David. Era el hijo menor de Isaí y pasaba sus días cuidando las ovejas de su padre. Un día, Isaí llamó a David y le dijo, «Lleva esta comida a tus hermanos que están en el campo de batalla y ve cómo están». David, obediente, partió de inmediato. Al llegar al campamento israelita, David escuchó el desafío de Goliat. Vio a los soldados de Israel encogiéndose de miedo y escuchó a sus hermanos hablar sobre la enorme recompensa que el rey Saúl había prometido a quien derrotara al gigante, riquezas, la mano de su hija en matrimonio y la exención de impuestos para la familia del vencedor. Intrigado, David preguntó, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo llamó para una audiencia. David, sin miedo, dijo a Saúl, «No te preocupes por este filisteo. Yo, tu siervo, iré a luchar contra él». Saúl, sorprendido por el coraje del joven, respondió, «No puedes luchar contra él. Eres solo un joven, y él es un guerrero desde su juventud». Pero David insistió, «Yo cuido de las ovejas de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, voy tras él, lo mato y salvo la oveja. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de las manos de este filisteo». Convencido por la fe inquebrantable de David, Saúl accedió y ofreció su propia armadura al joven. David intentó usarla, pero rápidamente se dio cuenta de que no podía moverse con libertad. Devolvió la armadura y tomó solo su honda, un arma simple que conocía bien, y 5 piedras lisas del arroyo. David descendió al valle para enfrentar a Goliat. Cuando el gigante vio a David, se rió y se burló, «¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos?». Pero David respondió con valentía, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy, el Señor te entregará en mis manos». Con estas palabras, David corrió hacia Goliat, sacó una piedra de su bolsa, la colocó en la honda y la lanzó con precisión. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat en la frente, hundiéndose en su piel. El gigante tambaleó y cayó de cara al suelo, muerto. El ejército filisteo quedó paralizado de shock, y los israelitas gritaron de alegría. David corrió hasta Goliat, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza para mostrar a todos que la victoria era del Señor. La fama de David se extendió rápidamente por todo Israel, y fue aclamado como un héroe. Este encuentro con Goliat fue solo el comienzo del ascenso de David, el joven pastor que, con fe y coraje, derrotó a un gigante y cambió el destino de su pueblo. Después de la impresionante victoria sobre Goliat, David rápidamente ganó reconocimiento y respeto en todo Israel. Fue llevado a la presencia del rey Saúl, y allí, en el palacio real, su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Fue en este ambiente donde David conoció a Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl, un joven príncipe admirable y valiente. Desde el primer encuentro, hubo una conexión inmediata entre David y Jonatán. Aunque eran de orígenes diferentes, con David viniendo de una familia sencilla de pastores y Jonatán siendo el príncipe heredero, compartían valores profundos, como el coraje, la lealtad y, sobre todo, una fe inquebrantable en Dios. Jonatán quedó impresionado con la valentía de David y su fe inquebrantable. Vio en David no solo a un héroe, sino a un hermano de alma. Jonatán, que también era un guerrero valiente, reconoció en David un espíritu afín. Rápidamente se convirtieron en inseparables, compartiendo secretos, sueños y lealtad mutua. Para sellar esta amistad, Jonatán hizo un pacto con David. Se quitó su manto real y lo puso sobre David, dándole también su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Este gesto simbolizaba no solo la profunda amistad entre ellos, sino también la renuncia de Jonatán a su derecho al trono en favor de David, reconociendo la unción divina sobre él.
Sin embargo, mientras la amistad entre David y Jonatán florecía, los celos e inseguridades de Saúl hacia David también crecían. Saúl se sentía amenazado por la popularidad de David y por el amor que su pueblo le tenía. Sabía que David había sido ungido por Samuel y, en su paranoia, veía a David como un rival al trono. En varias ocasiones, Saúl intentó matar a David, lanzando lanzas contra él y enviando soldados para capturarlo. Pero Jonatán, siempre fiel a su amigo, alertaba a David sobre los planes de su padre, ayudándole a escapar del peligro inminente. En uno de esos momentos, Jonatán fue hasta David y le dijo: «Mi padre Saúl está buscando matarte. Quédate escondido hasta la mañana y yo hablaré con mi padre para saber sus intenciones». Jonatán intercedió por David ante Saúl, hablando sobre las grandes cosas que David había hecho por Israel, especialmente su victoria sobre Goliat, y cómo no merecía ser perseguido. Por un breve momento, Saúl escuchó la razón de su hijo y prometió no hacerle daño a David. Pero esa paz fue temporal, ya que el espíritu maligno que atormentaba a Saúl pronto lo llevó a nuevos ataques de furia contra David. David y Jonatán se encontraron secretamente en el campo. Jonatán, sabiendo que el peligro para David era real y constante, sugirió un plan para descubrir las intenciones definitivas de Saúl. Acordaron que Jonatán sondearía a su padre durante un banquete y, dependiendo de la reacción de Saúl, enviaría un mensaje codificado a David usando flechas disparadas en el campo donde David estaba escondido. El día del banquete, la ausencia de David fue notada, y Saúl, enojado, preguntó a Jonatán dónde estaba. Jonatán intentó explicar, pero la furia de Saúl se volvió contra su propio hijo. Saúl incluso lanzó una lanza contra Jonatán, mostrando su desesperación y enojo. Jonatán salió enfurecido y, al día siguiente, fue al campo a disparar las flechas como acordado. Al disparar la flecha más allá del lugar donde David estaba escondido, Jonatán confirmó que David estaba en grave peligro. David, al percibir el mensaje, salió de su escondite. Se abrazaron, lloraron juntos y se despidieron con dolor en el corazón. Jonatán le dijo a David: «Vete en paz, pues hemos jurado en nombre del Señor, diciendo: El Señor es testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y los tuyos, para siempre». Esta despedida marcó un momento de profunda tristeza, pero también de una amistad que trascendió el tiempo y las circunstancias. Jonatán se convirtió en un pilar de apoyo emocional para David, ofreciéndole coraje y esperanza en medio de la persecución implacable de Saúl. Su amistad, basada en la lealtad y la fe en Dios, es recordada como una de las más puras y sinceras en la historia bíblica. Y así, David, con la fuerza de la amistad de Jonatán, continuó su jornada, sabiendo que, a pesar de las adversidades, tenía un verdadero amigo que creía en él y en su destino divino. Después de la impresionante victoria sobre Goliat, la popularidad de David creció de manera exponencial. Se convirtió en un héroe nacional, amado por el pueblo de Israel y respetado por sus soldados. Las mujeres cantaban en las calles: «Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles». Este estribillo, repetido en toda la tierra, llenó el corazón de Saúl de celos e inseguridad. Al principio, Saúl acogió a David en su casa y lo colocó en posiciones de liderazgo en el ejército. Le dio a David la responsabilidad de comandar tropas y llevar a cabo misiones militares. David tuvo éxito en todas sus campañas, ganando aún más la admiración y el amor del pueblo. Pero, a medida que la fama de David crecía, la paranoia de Saúl también aumentaba. Saúl comenzó a mirar a David con sospecha y resentimiento. Temía que David se convirtiera en una amenaza para su trono y comenzó a ser consumido por los celos. En una cena en el palacio, mientras David tocaba su arpa para calmar el espíritu perturbado de Saúl, el rey de repente tomó una lanza y la arrojó hacia David, intentando clavarlo en la pared. David, ágil y alerta, logró esquivar y escapar con vida.
Este intento de asesinato fue solo el primero de muchos. Saúl envió a David en misiones militares peligrosas, esperando que muriera en batalla. Sin embargo, David siempre regresaba victorioso, aumentando aún más su reputación como un guerrero invencible. La frustración de Saúl se transformó en odio y comenzó a tramar abiertamente la muerte de David. La situación llegó al punto en que Saúl instruyó a sus sirvientes e incluso a su propio hijo, Jonatán, a matar a David. Pero Jonatán, que amaba a David como a sí mismo, alertó a su amigo sobre los planes de su padre. Le dijo a David: mi padre Saúl está buscando matarte. Mañana por la mañana, quédate escondido y a salvo. Yo hablaré con mi padre y veré lo que planea hacer. Jonatán intercedió por David una vez más, recordándole a Saúl las grandes hazañas de David y cómo había sido una bendición para Israel. Saúl, temporalmente convencido, juró no matar a David, pero esa promesa pronto se rompió. La paranoia de Saúl se intensificó y nuevamente intentó matar a David con su lanza. David se dio cuenta de que su vida estaba en peligro constante y decidió huir. Buscó refugio en varios lugares, siempre un paso adelante de los soldados de Saúl. Durante este periodo, David reunió un grupo de seguidores leales, hombres que estaban descontentos o en dificultades, y se convirtió en su líder. Se escondió en cuevas, desiertos e incluso entre los filisteos, los enemigos de Israel. Una de las historias más marcantes de esta época de persecución ocurrió en una cueva en Engedi. Saúl, con 3000 de sus mejores soldados, estaba buscando a David. Sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en la misma cueva, Saúl entró para aliviarse. Los hombres de David susurraron: este es el día que el Señor te dijo, entregaré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que quieras. Pero David, en lugar de matar a Saúl, solo cortó discretamente un pedazo del manto del rey. Después de que Saúl salió de la cueva, David lo llamó desde una distancia segura y mostró el pedazo del manto, demostrando que podría haberlo matado, pero eligió perdonarle la vida. David dijo: ¿por qué prestas oído a los que dicen que estoy tratando de perjudicarte? Hoy el Señor te entregó en mis manos en la cueva. Algunos me animaron a matarte, pero perdoné tu vida, pues dije: no levantaré mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Saúl, momentáneamente conmovido por el gesto de misericordia de David, lloró y reconoció la justicia y la lealtad de David. Dijo: eres más justo que yo. Me trataste bien, pero yo te traté mal. Ahora sé con certeza que tú serás rey, y el reino de Israel estará firme en tus manos. A pesar de este breve momento de reconciliación, la paz entre Saúl y David fue efímera. La paranoia y los celos de Saúl volvieron rápidamente, y continuó su implacable persecución. Pero David, siempre confiado en la protección y los planes de Dios, logró sobrevivir a todos los ataques, siempre un paso adelante del rey envidioso. Esta intensa rivalidad entre Saúl y David reveló el carácter de ambos, la inseguridad y la corrupción de Saúl y la fe inquebrantable y la integridad de David. Incluso en medio de la persecución, David nunca levantó la mano contra Saúl, demostrando su profundo respeto por el ungido del Señor y su confianza en el tiempo y los propósitos de Dios. Después de la creciente paranoia de Saúl y sus numerosos intentos de matar a David, quedó claro que David ya no podía permanecer en la corte del rey. Su vida estaba en constante peligro y necesitaba huir para sobrevivir. Así comenzó un largo periodo de exilio, una jornada de supervivencia, lealtad y fe. David salió precipitadamente de la corte, dejando atrás su vida de confort y sus lazos familiares. Se dirigió a la ciudad de Nob, donde se encontraba el sacerdote Ahimelech. Ahimelech se sorprendió al ver a David solo y le preguntó: ¿por qué estás solo, sin nadie contigo? David, tratando de proteger a Ahimelech de la ira de Saúl, dijo que estaba en una misión secreta del rey. Pidió pan y una espada.
El sacerdote le dio a David los panes de la proposición y la espada de Goliat, que estaba guardada allí. Con estos suministros, David partió hacia el territorio de los filisteos, buscando refugio en la ciudad de Gat. Sin embargo, al ser reconocido por los sirvientes del rey filisteo, Aquis, David se dio cuenta de que estaba en peligro nuevamente. Para escapar, fingió estar loco, dejando la saliva caer por su barba y haciendo marcas en las puertas de la ciudad. Aquis, creyendo que David estaba realmente enloquecido, lo expulsó de la ciudad. David entonces huyó a la cueva de Adulán, un lugar desolado y apartado. Allí, encontró un nuevo hogar temporal y comenzó a atraer seguidores. Sus hermanos y toda su familia vinieron a él, así como otros hombres en dificultades, endeudados, descontentos y amargados. En poco tiempo, David tenía alrededor de 400 hombres a su lado, formando un grupo de guerreros leales y dedicados. David y sus hombres vagaron por el desierto, siempre huyendo de las tropas de Saúl. Se escondieron en cuevas, bosques y fortalezas naturales. Uno de esos lugares fue el desierto de Zif, donde los zifeos traicionaron a David e informaron a Saúl sobre su ubicación. Saúl partió inmediatamente con sus soldados para capturar a David, pero Dios protegió a David, confundiendo a Saúl en varias ocasiones y permitiendo que David escapara. Uno de los episodios más marcantes durante estos años de huida ocurrió en el desierto de Engedi. Saúl, al saber que David estaba escondido allí, llevó a 3000 de sus mejores soldados para cazarlo. Sin embargo, mientras Saúl estaba descansando en una cueva, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en lo más profundo de la misma cueva, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Los hombres de David susurraron para él: «Este es el día que el Señor dijo, te entregaré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que quieras». David se acercó sigilosamente a Saúl y cortó un pedazo del manto del rey. A pesar de esta oportunidad, David no pudo herir a Saúl. Sabía que Saúl aún era el ungido del Señor. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo llamó y mostró el pedazo del manto, demostrando que podría haberlo matado, pero eligió perdonar su vida. Con lágrimas en los ojos, Saúl reconoció la justicia y la misericordia de David, diciendo: «Eres más justo que yo. Me trataste bien, pero yo te traté mal. Ahora sé con certeza que tú serás rey, y el reino de Israel estará firme en tus manos». A pesar de esta breve reconciliación, la persecución no cesó completamente. Durante estos años de exilio, David también tuvo que lidiar con otros desafíos, incluyendo conflictos con los filisteos y otras tribus locales. Usó su sabiduría y habilidad militar para proteger a su grupo y mantener su fe en Dios. David también encontró refugio temporal entre los filisteos nuevamente, convenciendo al rey Aquis de que era un aliado. Finalmente, uno de los momentos más críticos ocurrió en Ziklag, una ciudad que Aquis le había dado a David. Mientras David y sus hombres estaban en una misión, los amalecitas invadieron Ziklag, quemaron la ciudad y llevaron cautivas a las mujeres y niños, incluyendo a las esposas de David, Ahinoam y Abigail. Al regresar y encontrar la ciudad destruida, David y sus hombres quedaron profundamente angustiados y lloraron hasta no tener más fuerzas. Pero, en lugar de desesperarse, David buscó fortaleza en el Señor. Pidió al sacerdote Abiatar que trajera el efod y consultó a Dios: ¿debo perseguir a esta banda de invasores? ¿Los alcanzaré? Y el Señor respondió: Ve, ciertamente los alcanzarás y rescatarás a los cautivos. David partió con sus hombres, encontró a los amalecitas en una emboscada sorpresa y recuperó todo lo que se había llevado, sin perder una sola vida. Esta victoria renovó la confianza y la fe de David y sus hombres. Los años de exilio y huida moldearon a David en un líder sabio y un hombre de profunda fe. A pesar de las adversidades, nunca perdió la confianza en los planes de Dios y siempre buscó actuar con justicia y misericordia.
Eventualmente, la persecución de Saúl llegó a su fin con su muerte en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Con la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, David lamentó profundamente la pérdida de su querido amigo, pero también supo que su tiempo había llegado. El camino estaba despejado para que David se convirtiera en el rey de Israel, cumpliendo la promesa de Dios. Durante los años de exilio, mientras David huía de las acometidas de Saúl, él y sus hombres se establecieron en varias regiones, buscando sustento y seguridad. Una de esas regiones fue el desierto de Maón, donde vivía un hombre muy rico llamado Nabal. Nabal era un granjero próspero, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Vivía en Carmel, y su esposa, Abigail, era conocida por su sabiduría, discernimiento y belleza. Nabal, por otro lado, era conocido por ser un hombre áspero e insensato. Durante la época de la esquila de las ovejas, que era una época festiva y de celebración, David envió a 10 de sus hombres a Nabal, pidiéndole provisiones para sus guerreros, recordándole cómo ellos habían protegido a los pastores y al rebaño de Nabal en el desierto. Los hombres de David llegaron a Nabal con un mensaje respetuoso: que la paz esté contigo y tu familia. Estamos en tiempo de esquila y pedimos que nos des lo que puedas para tus siervos y para el hijo de Isaí. Sin embargo, Nabal respondió con desprecio y arrogancia: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos están huyendo de sus señores hoy en día. ¿Por qué debería yo tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dárselos a hombres que vienen no sé de dónde? Los hombres de David regresaron con esta respuesta y le contaron todo a él. David se enfureció y ordenó a sus hombres que se prepararan para la batalla, diciendo, que cada hombre se ciña su espada. Alrededor de 400 hombres acompañaron a David, mientras que 200 se quedaron para guardar los suministros. Mientras tanto, uno de los sirvientes de Nabal le informó a Abigail lo que había sucedido. Le dijo: David envió mensajeros del desierto para saludar a nuestro señor, pero él los insultó. Estos hombres han sido muy buenos con nosotros. Nunca nos molestaron y nada nos fue quitado mientras estuvimos con ellos en el campo. Ahora, considera lo que debes hacer, pues el desastre está seguro contra nuestro Señor y toda su casa. Él es tan malo que nadie puede hablar con él. Abigail, al darse cuenta del peligro inminente, actuó rápidamente. Sin decirle a Nabal, preparó una gran cantidad de provisiones: 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de granos tostados, 100 tortas de pasas y 200 panes de higos prensados. Colocó todo sobre asnos y partió al encuentro de David. Al encontrar a David y sus hombres, Abigail descendió del asno, se postró ante David y dijo: Mi señor, la culpa es toda mía. Por favor, deja que tu sierva hable contigo. No prestes atención a Nabal, él es un insensato, como su nombre indica. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres que enviaste. Ahora, mi señor, así como el Señor vive y tú vives, es el Señor quien te ha impedido derramar sangre y vengarte por tus propias manos. Que todos tus enemigos y los que buscan perjudicarte sean como Nabal. Y que este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que te siguen. Por favor, perdona la ofensa de tu sierva, pues el Señor ciertamente hará una dinastía duradera para mi señor, porque él pelea las batallas del Señor. Que ningún mal se encuentre en ti durante todos los días de tu vida. David, impresionado con la sabiduría y humildad de Abigail, respondió: Bendita seas por tu buen sentido y bendita seas por evitar que derramase sangre hoy y que me vengara con mis propias manos. Vete en paz a tu casa. He escuchado tu petición y la concedo. Abigail regresó a casa y encontró a Nabal dando una gran fiesta, borracho y sin conocimiento del peligro que había enfrentado. A la mañana siguiente, cuando él estaba sobrio, Abigail le contó todo lo que había sucedido.
Al oír las palabras de Abigail, Nabal tuvo un ataque y quedó paralizado como una piedra. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, alabó al Señor por haber defendido su causa y evitado que él se vengara por sus propias manos. Luego, David envió un mensaje a Abigail, pidiéndola en matrimonio. Abigail, reconociendo el honor y el llamado de Dios sobre la vida de David, aceptó de inmediato. Se preparó rápidamente, montó un asno y, acompañada por 5 doncellas, se dirigió al encuentro de David. Al llegar, se postró ante él y dijo: «Aquí está tu sierva, lista para servir y lavar los pies de los siervos de mi señor». David la recibió con alegría, y ella se convirtió en su esposa. La unión de David y Abigail fue una bendición para ambos. Abigail trajo consigo su sabiduría, discernimiento y coraje, convirtiéndose en una compañera fiel y apoyo de David en sus futuras batallas y desafíos. David, a su vez, encontró en Abigail una mujer de virtud y fortaleza, que se convertiría en una parte vital de su vida y de su futuro como rey de Israel. Durante los años de huida de David, tuvo 2 oportunidades claras para matar a Saúl, su incansable perseguidor. Estas ocasiones destacan la integridad de David y su profundo respeto por el ungido de Dios. La primera oportunidad de David surgió en las cuevas de Engedi. Saúl, con 3000 de sus mejores soldados, estaba en una casa desesperada para encontrar y matar a David. Cansado y necesitando privacidad, Saúl entró en una cueva para aliviarse. No sabía que David y sus hombres estaban escondidos en lo más profundo de la misma cueva. Los hombres de David, al ver a Saúl tan vulnerable, susurraron a David: «Este es el día en que el Señor te dijo: entregaré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que quieras». Animado por sus hombres, David se acercó silenciosamente a Saúl y, con una hoja afilada, cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. A pesar de esta oportunidad de oro para acabar con su enemigo, David no pudo hacerlo. Regresó a sus hombres, y su corazón lo inquietó incluso por haber cortado el manto de Saúl. David explicó a sus hombres: «El Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor, el ungido del Señor, de alzar la mano contra él, pues él es el ungido del Señor». Con esto, contuvo a sus hombres y no permitió que atacaran a Saúl. Después de que Saúl salió de la cueva, David lo siguió a una distancia segura. Lo llamó, se postró con el rostro en tierra y gritó: «Mi señor, el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David mostró el pedazo del manto y dijo: «Mira, padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. He cortado el borde de tu manto, pero no te maté. Sepas y entiendas que no tengo intención de hacerte mal. No he pecado contra ti, pero tú estás buscando mi vida para quitarla. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no te tocará». Saúl, tocado por la integridad y la misericordia de David, lloró y dijo: «Eres más justo que yo. Me trataste bien, pero yo te traté mal. Ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel estará firme en tus manos. Júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia ni destruirás el nombre de mi familia». David juró a Saúl, y Saúl volvió a casa, mientras David y sus hombres regresaron a la fortaleza. La segunda oportunidad surgió cuando David descubrió que Saúl estaba nuevamente en su búsqueda, acampado en el desierto de Zif. Una noche, David y su sobrino, Abisai, decidieron infiltrarse en el campamento de Saúl. Encontraron a Saúl durmiendo en medio del campamento, con su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza, y Abner, el comandante de su ejército, también durmiendo a su alrededor. Abisai, viendo a Saúl tan vulnerable, susurró a David: «Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarle la lanza y fijarlo en la tierra con un golpe. No necesitaré un segundo golpe». Pero David respondió: «No lo mates. ¿Quién puede alzar la mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Tan cierto como vive el Señor,
el Señor mismo lo herirá, o su día llegará y morirá, o perecerá en la batalla. Pero el Señor me libre de alzar la mano contra el ungido del Señor. Ahora, toma la lanza y el jarro de agua que están al lado de su cabeza y vámonos. David tomó la lanza y el jarro de agua de Saúl y se alejaron. Nadie vio, nadie supo, nadie despertó, pues todos estaban en un sueño profundo, porque el Señor los había hecho dormir profundamente. Desde una colina distante, David llamó al campamento de Saúl, despertándolos. Gritó a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿no vas a responder? Abner, aún confundido, respondió: ¿Quién eres tú que llamas al rey? David respondió: ¿No eres un hombre valiente? ¿Quién como tú en Israel? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu señor, el rey? Alguien entró en el campamento para destruir a tu señor, el ungido del Señor. Lo que has hecho no es bueno. Tan cierto como vive el Señor, mereces morir, porque no protegiste a tu señor, el ungido del Señor. Ahora, mira dónde están la lanza del rey y el jarro de agua que estaban al lado de su cabeza. Saúl reconoció la voz de David y dijo: ¿Es esta tu voz, hijo mío David? David respondió: Sí, mi señor, el rey. ¿Por qué mi señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho y qué mal estoy tratando de hacer? Ahora, deje que el rey escuche las palabras de su siervo. Si el Señor lo ha incitado contra mí, que acepte una ofrenda. Pero si son hombres los que hicieron esto, que sean malditos delante del Señor. Me han expulsado para que no tenga parte en la herencia del Señor, diciendo: Ve, sirve a otros dioses. No derrames mi sangre lejos de la presencia del Señor, pues el rey de Israel salió a buscar una pulga, como quien caza una perdiz en las montañas. Saúl, nuevamente tocado por la misericordia de David, respondió: Pequé. Vuelve, hijo mío David. Porque hoy has considerado mi vida preciosa, no te haré más mal. He cometido un gran error y he estado engañado. David respondió: Aquí está la lanza del rey. Deja que uno de los jóvenes venga a buscarla. El Señor recompensa a cada uno por su justicia y fidelidad. Hoy el Señor te entregó en mis manos, pero no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Así como consideré tu vida de gran valor hoy, que el Señor considere mi vida de gran valor y me libre de toda aflicción. Saúl dijo a David: Que seas bendecido, hijo mío David. Harás grandes cosas y ciertamente tendrás éxito. Entonces David siguió su camino, y Saúl volvió a casa. La historia de David está entrelazada con la de Saúl y su hijo Jonatán, cuya muerte trágica fue un punto crucial, preparando el camino para que David ascendiera al trono. Vamos a sumergirnos en esta narrativa envolvente. Era un tiempo de gran tensión y conflicto. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, se preparaban para una gran batalla contra el ejército de Saúl. Las fuerzas de Israel estaban reunidas en el monte Gilboa, un lugar estratégico y de difícil acceso. Saúl, a pesar de su bravura inicial, estaba profundamente preocupado por el creciente poder de los filisteos y por la pérdida del favor de Dios. La batalla comenzó ferozmente. Los filisteos, conocidos por su habilidad y armamento superior, atacaron con fuerza. El ejército de Israel, liderado por Saúl y sus hijos, incluyendo al amado Jonatán, luchaba valientemente. Sin embargo, la marea de la batalla se volvió rápidamente en contra de Israel. Los arqueros filisteos, mortales y precisos, avanzaron y comenzaron a abatir a los soldados israelitas. Jonatán, el fiel amigo de David, luchaba junto a su padre. Su valentía y habilidad en batalla eran legendarias, pero incluso él no pudo escapar del destino aquel día fatídico. Jonatán fue alcanzado por una flecha enemiga y cayó en el campo de batalla. Su muerte fue una pérdida devastadora, no solo para Saúl, sino para todo Israel y especialmente para David,
quien perdería a su amigo más querido y aliado leal. Saúl, viendo a sus hijos muertos y su ejército en desorden, fue gravemente herido por flechas enemigas. Él, un rey antes fuerte y valiente, ahora se encontraba en un estado desesperador. Sintiendo que la derrota era inminente y prefiriendo la muerte a la captura y humillación en manos de los filisteos, Saúl ordenó a su escudero: «Saca tu espada y mátame con ella, de lo contrario estos incircuncisos vendrán y me matarán, abusando de mí». El escudero, tomado por el miedo y respeto hacia Saúl, se negó a cumplir la orden. Entonces, Saúl tomó su propia espada y se lanzó sobre ella, quitándose la vida. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, también se lanzó sobre su espada y murió con él. Así, en ese mismo día, Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres perecieron juntos. La noticia de la derrota y la muerte de Saúl y Jonatán pronto se difundió. Un mensajero amalequita, buscando favor con David, trajo la corona y el brazalete de Saúl como prueba de su muerte, alegando que él mismo había matado a Saúl por misericordia. David, profundamente angustiado, rasgó sus ropas en señal de luto y lloró por Saúl y Jonatán. A pesar de la persecución que sufrió por parte de Saúl, David siempre mantuvo un profundo respeto por el ungido del Señor y una amistad inquebrantable con Jonatán. Componiendo un lamento, conocido como el Cántico del Arco, David homenajeó a Saúl y Jonatán, expresando su dolor y añoranza. Como cayeron los valientes en medio de la batalla. Jonatán yace herido sobre los montes. Estoy angustiado por ti, hermano Jonatán, eras muy querido para mí. Tu amor por mí era maravilloso, más que el amor de las mujeres. Con la muerte de Saúl, el camino estaba abierto para que David asumiera el trono. Sin embargo, la transición no fue inmediata. David fue primero ungido rey de Judá, mientras que Is-Boset, uno de los hijos sobrevivientes de Saúl, fue proclamado rey de Israel por Abner, el comandante del ejército de Saúl. Siguieron años de guerra civil entre la casa de David y la casa de Saúl. Finalmente, con la muerte de Is-Boset y la reconciliación de las tribus de Israel, David fue ungido rey de todo Israel. Reinó durante muchos años, estableciendo Jerusalén como la capital y llevando al reino a un periodo de gran prosperidad y expansión. La muerte de Saúl y Jonatán fue un evento trágico, pero también un hito inevitable en la trayectoria de David hacia el trono. La integridad, la fe y el coraje de David, incluso frente a tan gran pérdida, son un testimonio de su carácter y del propósito divino que guió su vida. Esta historia no solo refleja la complejidad del liderazgo y del poder, sino también la profundidad de las relaciones humanas y la soberanía de Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Después de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, Israel se encontraba en una fase de transición e incertidumbre. Saúl, que había gobernado con mano firme y, a veces, injusta, dejó un vacío de liderazgo y un reino dividido. Fue en este escenario que David, el hombre conforme al corazón de Dios, comenzó su ascenso al poder, empezando por Judá. Poco después de la noticia de la muerte de Saúl y de sus hijos, las tribus de Israel estaban divididas y en luto. David, que había regresado a Siclag después de la muerte de Saúl, vio una oportunidad para unir al pueblo y asumir el liderazgo. En lugar de buscar inmediatamente el trono de todo Israel, demostró prudencia y respeto por las complejas dinámicas políticas del momento. La tribu de Judá, que había sido la más cercana a David, reconoció su liderazgo y legitimidad. En Hebrón, una ciudad antigua y estratégica en las montañas de Judá, David fue ungido rey sobre esta tribu. El pueblo de Judá se reunió en Hebrón, una ciudad de gran importancia histórica y religiosa, y David fue proclamado su rey. La unción fue realizada por los ancianos de Judá, quienes reconocieron en David la continuidad de la línea real y el liderazgo prometido por Dios. Durante los 7 años en los que David gobernó Judá desde Hebrón, consolidó su poder y estableció una administración estable.
Hebrón, con sus fortificaciones naturales y ubicación estratégica, sirvió como una base sólida para David. Durante este periodo, David se centró en establecer un gobierno justo y en asegurar la lealtad de las tribus vecinas. También hizo esfuerzos diplomáticos y militares para proteger a Judá y expandir su influencia. Además, David se dedicó a fortalecer la unidad y la cohesión entre las tribus de Judá y el liderazgo de su casa. Mientras David gobernaba Judá, la casa de Saúl todavía tenía sus partidarios. Is-Boset, otro hijo sobreviviente de Saúl, fue proclamado rey de Israel por Abner, el comandante del ejército de Saúl. Is-Boset, a pesar de su título, no tenía el mismo carisma o la autoridad que su padre. La división entre la casa de David y la casa de Saúl generó una guerra civil que duró varios años. Durante este periodo, hubo varias batallas y conflictos, con Abner tratando de afirmar la posición de Is-Boset y David consolidando su dominio en Judá. Abner y David eventualmente negociaron un tratado, pero la paz fue breve. Abner acabó siendo asesinado por Joab, el comandante del ejército de David, en un acto de venganza por la muerte de su hermano Asael. Tras la muerte de Is-Boset, las tribus de Israel, al ver la fuerza y la justicia del gobierno de David, comenzaron a unirse bajo su liderazgo. Delegados de las tribus de Israel se encontraron con David en Hebrón y le ofrecieron el trono de todo Israel. En una ceremonia de unificación, David fue ungido rey de Israel, marcando el fin de la guerra civil y el inicio de una nueva era de estabilidad y prosperidad. David trasladó su capital a Jerusalén, una ciudad estratégicamente ubicada entre las tribus del norte y del sur, y comenzó a trabajar para fortalecer y unificar el reino. Estableció Jerusalén como la capital política y religiosa, trayendo el Arca de la Alianza a la ciudad y estableciéndola como el centro espiritual de Israel. El gobierno de David sobre Judá, seguido por su unificación del reino, marcó una era de grandeza para Israel. Durante su reinado, el país experimentó una era de prosperidad, paz y expansión territorial. David, con su habilidad política y militar, estableció un legado duradero como el rey que unificó Israel y preparó el camino para una nueva era de gloria y estabilidad. La conquista de Jerusalén fue un hito crucial en la historia de David y del reino de Israel. Esta narrativa no es solo sobre una batalla, sino sobre la visión y la estrategia de un líder que moldeó el futuro de su pueblo. En el corazón de la tierra prometida había una ciudad antigua conocida como Jebús. Esta ciudad era una fortaleza fuertemente fortificada, ocupada por los jebuseos, un pueblo conocido por su resistencia y determinación. La ubicación de Jebús era estratégica, situada en una colina elevada con acceso natural a varias rutas importantes. Sus robustos muros y su posición elevada la hacían casi impenetrable para cualquier ejército. Cuando David se convirtió en rey de Judá, sabía que, para consolidar su dominio sobre todo Israel y unir las tribus en torno a una nueva capital, necesitaba capturar esta fortaleza estratégica. Jebús estaba situada en un área que no pertenecía directamente a ninguna de las tribus, convirtiéndola en un punto neutro ideal para unificar las tribus del norte y del sur. David, con su conocida astucia y habilidad militar, se preparó para la difícil tarea de conquistar Jebús. Sabía que un ataque directo sería arriesgado y, por lo tanto, decidió utilizar una estrategia innovadora. En lugar de enfrentar a los jebuseos en un ataque frontal, David buscó una manera de entrar en la ciudad sin levantar sospechas. Los jebuseos confiaban tanto en la seguridad de sus murallas que se burlaban de la posibilidad de un ataque. Se sentían tan seguros que desafiaban a David, diciendo que incluso los ciegos y los cojos podrían defender la ciudad. Pero David tenía un plan. Él y sus hombres descubrieron una entrada secreta a través del canal de agua de la ciudad, un pasaje subterráneo que les permitiría ingresar a la ciudad de manera sigilosa. David organizó un equipo de guerreros valientes y se acercó a la ciudad bajo la oscuridad de la noche. Se infiltraron a través del canal de agua,
subiendo por los pasajes secretos y saliendo dentro de las murallas de Jebús. De forma silenciosa y estratégica, David y sus hombres tomaron la ciudad por sorpresa. La fuerza y la precisión del ataque fueron tan efectivas que los jebuseos no pudieron reaccionar a tiempo. La victoria fue decisiva y rápida. Con la ciudad finalmente en sus manos, David renombró Jebús a Jerusalén, un nombre que significaba un nuevo comienzo para la ciudad y para el reino. Jerusalén, con sus colinas centrales y su posición estratégica, se estableció como la nueva capital de Israel. La ciudad no solo era un centro político, sino también un lugar espiritual importante, especialmente con la promesa de que el Arca de la Alianza sería eventualmente llevada allí. Con la conquista de Jerusalén, David no solo consolidó su poder, sino que también unió a las tribus de Israel bajo una nueva bandera. Jerusalén se convirtió en el corazón pulsante del reino, simbolizando la unidad y la fuerza del nuevo Israel. La ciudad fue fortificada, y David comenzó a construir un palacio para sí mismo y una ciudad para su pueblo. El nuevo rey sabía que la creación de un centro político y religioso en Jerusalén ayudaría a unir el reino dividido y fortalecer la identidad nacional de Israel. La construcción de la ciudad y la preparación para la llegada del Arca de la Alianza mostraron la visión de David para una nación unida y bendecida por Dios. Jerusalén no era solo una fortaleza física, también se convertiría en el centro espiritual de Israel. El deseo de David de llevar el Arca de la Alianza a Jerusalén fue un reflejo de su entendimiento de que la ciudad debería ser el centro de adoración y presencia divina. Con el Arca establecida en la nueva capital, Jerusalén se convertiría en un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. David, al conquistar Jerusalén y establecerla como la capital, preparó el escenario para un reino unificado y para el florecimiento espiritual y político de Israel. La ciudad se convertiría en un punto focal en la historia de Israel, representando el apogeo del liderazgo de David y el inicio de una nueva era para la nación. La conquista de Jerusalén no fue solo una victoria militar, sino también un movimiento estratégico y espiritual que moldearía el futuro de Israel para las generaciones venideras. Após a conquista de Jerusalén, David sabía que faltaba un elemento crucial para consolidar a cidade como o verdadeiro centro espiritual e nacional de Israel, a Arca da Alianza. Este evento no apenas marcaba un triunfo en termos políticos e militares, mas também estabelece a Jerusalén como o coração espiritual da nação. A Arca da Alianza era o símbolo máximo da presença de Deus entre o povo de Israel. Feita de madeira de acacia e revestida de ouro, a arca continha as tábuas da lei, as pedras sobre as quais Deus escreveu os desmandamentos, e era considerada o trono de Deus na terra. Ela tinha sido mantida em Kiriat Jearim por muitos anos, longe do centro do poder e do culto de Israel. Davi sabia que, para dar à nova capital a importância que ela merecia, a arca precisava estar lá, em Jerusalém. A tarefa de trazer a arca para Jerusalém não era simples. Era um evento de grande importância e requeria cuidadosa preparação e respeito pelos rituais estabelecidos. A primeira tentativa de Davi, que ocorreu antes da conquista de Jerusalém, resultou em tragédia devido à falta de observância das instruções divinas sobre como transportar a arca. Usa, dos homens encarregados de transportar a arca, tocou nela para evitar que ela caísse, e morreu instantaneamente como resultado de sua imprudência. Davi, como coração pesaroso, havia então decidido esperar e reavaliar como deveria proceder. Ele consultou os sacerdotes e os levitas para garantir que todos os passos fossem seguidos conforme as leis de Deus. Finalmente, após o período de preparação e aprendizado, Davi organizou uma cerimônia magnífica para a chegada da arca em Jerusalém. A cidade estava pronta para receber a arca com grande pompa e reverência. O povo de Israel se reuniu em grande número para testemunhar este momento histórico e espiritual.
Davi vestiuse com roupas sacerdotais, uma demonstração de sua humildade e devoção, e liderou o cortejo até a casa de Obed-Edom, onde a arca havia sido guardada. O transporte da arca foi feito como devido respeito, usando varas de ouro e seguindo todos os regulamentos sagrados estabelecidos por Deus. O cortejo para Jerusalém foi um espetáculo de adoração e alegria. Os levitas carregavam a arca com cuidado e, a cada 6 passos, ofereciam um sacrifício a Deus. Davi dancava diante da arca com todas as suas forcas, seu entusiasmo e devoção sendo contagiantes. Ele liderou o povo em danças e cânticos de louvor, enquanto a música dos instrumentos, trombetas, liras, cítaras e tambores, preenchia o ar como uma melodia vibrante e cheia de alegria. Quando a arca finalmente chegou ao Monte Sião, a alegria do povo era indescritível. A cidade estava iluminada por tochas e ornamentada com decorações festivas. A chegada da arca foi marcada por um ato de grande reverência. Ela foi colocada no tabernáculo preparado por Davi no interior da cidade, um espaço especialmente dedicado para a presença de Deus. Davi fez um sacrifício de paz e ofereceu uma grande festa ao povo, celebrando a bênção e a presença de Deus que agora habitava no meio de seu povo. A cerimônia foi um momento de unidade e devoção para Israel. A arca estava finalmente no centro da nação, simbolizando não apenas a presença de Deus, mas também a unidade e a renovação espiritual do povo. A presença da arca em Jerusalém consolidou a cidade como o epicentro espiritual de Israel. Jerusalém não era mais apenas uma capital política, mas agora também era o coração da adoração e da relação com Deus. A arca trouxe uma nova era de devoção e renovação espiritual ao reino. Ela se tornaria o centro de muitas práticas e rituais importantes, simbolizando a aliança de Deus como o povo de Israel e servindo como um poderoso lembrete da sua presença e proteção. Davi, com sua ousadia e devoção, não apenas estabeleceu Jerusalém como a capital política, mas também a tornou o centro espiritual de Israel. Esta ação foi um passo fundamental na construção de uma nação unificada e espiritualmente centrada em Deus. A Arca da Aliança, agora fixada em Jerusalém, simbolizava a presença constante de Deus entre o povo, e a cidade se tornaria um lugar de adoração, justiça e prosperidade sob o reinado de Davi. En uno de los momentos más significativos de la vida de David, Dios hizo una alianza especial con él, un pacto que moldearía no solo el futuro de David y su familia, sino también el de toda la nación de Israel y, más tarde, tendría profundas implicaciones en la teología judía y cristiana. Después de la conquista de Jerusalén y el establecimiento del Arca de la Alianza en la ciudad, David estaba firmemente establecido como rey. La nación de Israel estaba en un periodo de prosperidad y paz, y David, consciente de la importancia de su posición y de las promesas que Dios había hecho a su pueblo, buscaba maneras de honrar y servir a Dios de manera adecuada. David tenía la intención de construir un templo para Dios, un lugar permanente para el Arca de la Alianza, para reemplazar el tabernáculo móvil que había sido utilizado hasta entonces. Sin embargo, Dios reveló a David a través del profeta Natán que no sería él quien construiría el templo, sino que, en su lugar, Dios tenía una promesa aún mayor para él y para su descendencia. Cierta noche, David estaba en su palacio y reflexionaba sobre su vida y las realizaciones que Dios le había concedido. Se sentía incómodo por vivir en una casa de cedro mientras el Arca de la Alianza aún estaba en un tabernáculo. Compartió su deseo de construir un templo con Natán, el profeta. Natán, al escuchar el deseo de David, inicialmente dijo que debía seguir adelante con sus planes, creyendo que era algo bueno y digno. Sin embargo, esa misma noche, Dios habló con Natán y reveló que David no sería el responsable de la construcción del templo. En su lugar, Dios tenía una promesa especial para David que sería mucho más grandiosa y duradera que la construcción de un simple edificio.
A la mañana siguiente, Natán fue a encontrarse con David con el mensaje divino. Dios reveló a David que su dinastía sería establecida para siempre y que Dios haría de David un legado eterno. El pacto que Dios hizo con David incluía 3 promesas principales. Una dinastía duradera. Dios prometió a David que su casa y su reino serían establecidos para siempre. La línea de David sería la línea real permanente de Israel, y sus descendientes serían los reyes de Israel. Un reino inquebrantable. Dios prometió que el trono de David sería firme y seguro, un reino que no sería sacudido por las adversidades y cambios que pudieran ocurrir a lo largo de la historia. La presencia de Dios. Dios aseguró que su presencia y protección estarían siempre con David y su descendencia. Garantizó que no retiraría su misericordia y gracia, como había hecho con Saúl. David quedó profundamente conmovido y humilde ante esta revelación. Comprendió la magnitud de la promesa y la responsabilidad que venía con ella. En una oración de gratitud y devoción, David expresó su reconocimiento de la grandeza de Dios y su confianza en la realización de la promesa divina. David alabó a Dios por elegir a su familia para un destino tan grandioso y pidió que Dios cumpliera todas sus promesas. Reconoció que no había mérito propio en su ascensión y que todo lo que había recibido era un regalo de la gracia de Dios. El pacto davídico se convirtió en uno de los pilares de la fe judía y cristiana. Para los judíos, la promesa de Dios de que la dinastía de David sería eterna estableció una expectativa mesiánica, que creía que el Mesías vendría de la línea de David para restaurar el reino de Israel y cumplir las promesas hechas por Dios. Para los cristianos, la promesa se concretó con el nacimiento de Jesucristo, quien es descrito como el Hijo de David y el cumplimiento de las promesas hechas a David. Jesús es visto como el Mesías prometido que trajo la salvación y estableció un reino eterno, cumpliendo la alianza que Dios hizo con David. El pacto davídico, con sus promesas de una dinastía eterna y la presencia continua de Dios, no solo moldeó el futuro de Israel, sino que también tuvo una influencia duradera en las creencias y la historia religiosa mundial. Destaca la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y la importancia de la línea de David en la historia de la redención. La historia del pecado de David con Betsabé es uno de los episodios más dramáticos y oscuros de la vida del rey, un momento que revelaría la complejidad de la naturaleza humana y las profundas consecuencias del pecado. Durante un periodo de paz y prosperidad, David estaba disfrutando de su posición como rey de Israel. Jerusalén estaba en crecimiento y el reino estaba bien establecido. Sin embargo, el rey David, a pesar de su éxito y logros, enfrentaba un periodo de vulnerabilidad personal y moral. Era la época en que los reyes solían salir a las batallas, pero David había decidido permanecer en Jerusalén. Un día, mientras caminaba por la terraza de su palacio, David vio a una mujer bañándose en una terraza cercana. Ella era Betsabé, esposa de Urías, uno de los valientes soldados de David. La belleza de Betsabé y la curiosidad de David lo llevaron a tomar una decisión que tendría consecuencias devastadoras. David, siendo el rey, tenía el poder y la autoridad para obtener lo que deseaba, pero su visión y deseo por Betsabé fueron más allá de su papel como gobernante justo. Envió mensajeros para traer a Betsabé al palacio, y lo que comenzó como un simple acto de deseo se transformó en un pecado grave. Betsabé fue llevada al palacio y, sin considerar las implicaciones morales y legales, ella y David tuvieron un encuentro íntimo. Poco tiempo después, Betsabé descubrió que estaba embarazada. El hijo que esperaba era resultado del adulterio, y esta noticia puso a David en una posición difícil. El pecado ya cometido estaba ahora expuesto, y David sabía que la situación debía resolverse rápidamente para evitar escándalos y mantener su imagen como rey. David, tratando de encubrir su pecado, elaboró un plan para que el embarazo de Betsabé fuera atribuido al esposo de ella, Urías. Envió un mensaje a Joab,
el comandante del ejército de Israel, pidiendo que Urías volviera a Jerusalén. La excusa oficial era que Urías necesitaba un descanso y podría pasar un tiempo con su esposa. Cuando Urías llegó a Jerusalén, David hizo todo lo posible para animarlo a ir a casa y acostarse con Betsabé, con la esperanza de que esto ocultara la paternidad del niño. Sin embargo, Urías mostró gran lealtad e integridad, negándose a disfrutar de los conforts de su casa y de su esposa mientras sus compañeros de armas aún estaban en la batalla. Sin éxito en su plan de encubrimiento, David recurrió a una medida extrema y terrible. Envió una orden a Joab para colocar a Urías en la línea de frente de la batalla, donde la lucha era más intensa. David instruyó a Joab que retirara las tropas de Urías, dejándolo expuesto al enemigo. Así, Urías fue muerto en la batalla, y la noticia de su muerte fue enviada a David. La muerte de Urías no fue solo un crimen contra un hombre justo y leal, sino también un acto de cobardía y manipulación por parte de David. La solución de David para su problema no solo resultó en la pérdida de una vida, sino que también profundizó el escándalo y la corrupción moral que él estaba tratando de ocultar. Después de la muerte de Urías, Betsabé lamentó profundamente la pérdida de su esposo. David la llevó al palacio y la convirtió en su esposa. Sin embargo, la tragedia no terminaba con la resolución aparente del problema. Aunque la relación entre David y Betsabé se consolidaba con el nacimiento de un hijo, la nube de la injusticia y el pecado permanecía sobre David. No mucho después, Dios envió al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado. Natán contó a David una parábola sobre un hombre rico que tomó la única oveja de un hombre pobre, una historia que representaba lo que David había hecho. David, indignado con la injusticia descrita en la parábola, exclamó que tal hombre debería ser castigado. Natán reveló a David que él era el hombre en la parábola y que Dios estaba profundamente decepcionado con sus acciones. La confrontación de Natán llevó a David a reconocer su pecado y se arrepintió profundamente, clamando a Dios por perdón. La respuesta de David a Natán reveló su comprensión de la gravedad del pecado y su disposición para buscar la misericordia de Dios. Aunque David fue perdonado por Dios, las consecuencias de sus actos no fueron fácilmente eliminadas. Dios reveló a David que el niño nacido de su pecado moriría, y esta predicción se cumplió con la muerte del hijo. La pérdida fue un recordatorio doloroso de las consecuencias del pecado. David, en su tristeza y arrepentimiento, se volvió nuevamente hacia Dios con un corazón humilde. Expresó su lamento y se esforzó por reconquistar la justicia y la moralidad en su vida y en su reinado. La experiencia sirvió como una lección amarga sobre las implicaciones del pecado y la necesidad de una verdadera contrición. El episodio con Betsabé es un recordatorio poderoso de la complejidad de la naturaleza humana y la profundidad de las fallas personales, incluso en individuos extraordinarios como David. La historia muestra que nadie está por encima de la tentación y el error, pero también revela la posibilidad de arrepentimiento genuino y la búsqueda de la restauración. Aunque David enfrentó un periodo sombrío en su vida, también demostró que es posible enfrentar las consecuencias del pecado con arrepentimiento y búsqueda de la misericordia divina. La narrativa de David y Betsabé ofrece una reflexión profunda sobre moralidad, justicia y el camino de regreso a la integridad y la gracia. La historia de la rebelión de Absalón es una de las narrativas más dramáticas y trágicas de la Biblia. La historia destaca el conflicto familiar que se transformó en una guerra civil, revelando las complejidades de las relaciones familiares y las consecuencias devastadoras del orgullo y la ambición. Absalón, uno de los hijos de David, era un hombre de gran belleza y carisma. Con el tiempo, comenzó a nutrir un resentimiento creciente contra su padre, el rey David. La principal razón para esta rebeldía fue la sensación de injusticia que Absalón sentía después de la muerte de su hermano Amnón, quien había sido asesinado por orden de Absalón como venganza por haber violado a su hermana Tamar.
La frustración de Absalón con la forma en que David manejó la situación familiar y la falta de castigo para Amnón alimentó su revuelta. Comenzó a construir una base de apoyo entre los israelitas descontentos con el reinado de David. Con el tiempo, Absalón usó su influencia y encantó para conquistar la lealtad de muchos hombres importantes y militares, prometiendo cambios y reformas que él alegaba que David no estaba cumpliendo. La rebelión de Absalón comenzó a ganar fuerza cuando se autoproclamó rey en Hebrón, una ciudad estratégica e importante. Reunió un ejército considerable y comenzó a marchar hacia Jerusalén. La situación se volvió crítica y, para proteger el reino y la ciudad, David tuvo que huir de Jerusalén, dejando la ciudad en manos enemigas y refugiándose en las regiones circundantes. La partida de David fue marcada por un mixto de tristeza y determinación. Reunió a un grupo de seguidores leales y partió para enfrentar la crisis. Durante su fuga, David recibió noticias de que Absalón había conquistado Jerusalén y tomado el palacio real. La batalla parecía inevitable, y la separación entre padre e hijo simbolizaba la ruptura de una unidad que había sido tan importante para Israel. La guerra entre los ejércitos de David y Absalón se dio en una batalla conocida como la Batalla del Bosque de Efraín. David, aún en exilio, planeó cuidadosamente la estrategia para enfrentar a Absalón y retomar el control de su reino. Dividió sus fuerzas y las lideró en una campaña táctica, optando por un enfoque que minimizara los riesgos para su propia vida y para sus seguidores. La batalla fue intensa y sangrienta, reflejando la gravedad de la división interna. El ejército de Absalón, a pesar de su fuerza inicial, fue derrotado por las fuerzas de David. La lucha resultó en pesadas pérdidas y un campo de batalla cubierto de destrucción y sufrimiento. Durante la batalla, Absalón fue encontrado huyendo del campo de batalla. Mientras cabalgaba por un bosque, su cabello largo y voluminoso quedó atrapado en las ramas de un árbol. Absalón quedó colgado en el aire, su caballo continuó avanzando, dejándolo vulnerable e indefenso. La escena fue un retrato angustiante del trágico destino de Absalón. Fue encontrado por algunos de los soldados de David y, en lugar de ser capturado con vida, fue abatido. La muerte de Absalón fue un golpe devastador para David, quien, a pesar de su victoria, no pudo alegrarse con la derrota de su hijo. El dolor de David al escuchar la noticia de la muerte de Absalón fue profundo y sincero, reflejando el amor de un padre mezclado con la tristeza de un rey. Tras la muerte de Absalón, David se encontró con una situación de gran duelo. Expresó su pesar en un lamento emocional que está registrado en la Biblia. El rey lloró por la pérdida de su hijo, exclamando, «Oh Absalón, hijo mío, Absalón! ¿Quién me diera morir en lugar tuyo, oh Absalón, hijo mío, hijo mío?» 2 Samuel 18:33. La tristeza de David era un reflejo de su dolor personal y del fracaso de su intento de unir a su familia y su reino. La rebelión de Absalón no solo causó sufrimiento personal a David, sino que también trajo grandes perturbaciones al reino de Israel, evidenciando las consecuencias del conflicto interno y de la ambición desmedida. La rebelión de Absalón fue un episodio significativo en la vida de David y en la historia de Israel. Demostró cómo las disputas familiares y las ambiciones personales pueden escalar a crisis nacionales y provocar destrucción y dolor. La historia de Absalón es un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. En los últimos años de su vida, el rey David se encontraba en un periodo de reflexión y preparación. La historia de estos últimos días está marcada por momentos de grandeza y desafíos, mientras se esforzaba en garantizar que el reino de Israel continuara prosperando después de su muerte. David sabía que su tiempo como rey estaba llegando a su fin y, por ello, se dedicó a asegurar una transición de poder que fuera segura y beneficiosa para su pueblo. David, con su visión estratégica y profunda preocupación por el futuro del reino, decidió preparar a su hijo Salomón para asumir el trono. Salomón,
que era uno de los hijos más jóvenes de David, aún era un hombre joven, pero poseía el potencial y las cualidades que David creía esenciales para liderar a Israel. El viejo rey tomó medidas cuidadosas para asegurar que Salomón fuera bien recibido como su sucesor. En sus últimos días, David se aseguró de instruir a Salomón sobre las responsabilidades del reinado, las leyes de Dios y la importancia de mantener la justicia y la paz en el reino. También hizo que Salomón fuera ungido como rey por medio del profeta Natán y del sacerdote Sadoc, confirmando oficialmente su posición. David, en su papel de mentor, dio a Salomón consejos valiosos que había acumulado a lo largo de una vida de liderazgo y experiencia. Lo advirtió sobre los desafíos y peligros que enfrentaría un rey, enfatizando la importancia de buscar la sabiduría y la justicia por encima de todo. Una de las partes más significativas del consejo de David fue su instrucción para construir un templo para Dios. Aunque David había deseado personalmente construir el templo, Dios le había dicho que esa tarea sería responsabilidad de su hijo. David, por lo tanto, organizó y reunió los materiales necesarios y dejó instrucciones detalladas sobre la construcción del templo, asegurando que Salomón tuviera todo lo que necesitaba para cumplir con esta importante misión. David también hizo esfuerzos para asegurar la estabilidad política durante la transición de poder. Lidiaba con algunos rivales potenciales y consolidaba el apoyo para Salomón entre las principales figuras del reino. David sabía que la estabilidad del reino dependía de una transición tranquila y de la aceptación de Salomón como rey legítimo. En sus últimas semanas, David reflexionó sobre su reinado y la vida que había llevado. Se preocupaba por la justicia y la prosperidad de Israel y estaba determinado a dejar un legado que fuera digno de la historia y de la promesa que Dios le había hecho. David dejó a Salomón con un reino fuerte y próspero, pero también con grandes expectativas para el futuro. La muerte de David fue un evento de profunda tristeza y reverencia. El viejo rey, que había gobernado a Israel con valentía, sabiduría y fe, falleció después de una vida de logros y desafíos. La pérdida de David se sintió profundamente en todo el reino, que había sido testigo de la transformación de un joven pastor en uno de los mayores reyes de Israel. David fue enterrado en la ciudad de David, en Jerusalén, la ciudad que había conquistado y transformado en la capital del reino. El luto por la muerte de David fue acompañado por un reconocimiento general de su impacto duradero en la historia de Israel. Había dejado un legado como el rey más reverenciado de Israel, un líder cuya vida y reinado serían recordados y estudiados por generaciones. Con la muerte de David, Salomón ascendió al trono, siguiendo los pasos de su padre. La transición de poder fue marcada por la continuidad de las políticas y principios que David había establecido. Salomón comenzó su reinado con una base sólida y un reino unido, y la construcción del templo de Dios se convirtió en uno de los hitos más significativos de su gobierno. David, con su preparación y visión, aseguró que el reino de Israel no solo sobreviviera a su muerte, sino que prosperara bajo el liderazgo de Salomón. El templo que fue construido por Salomón se convirtió en el centro espiritual y religioso de Israel, cumpliendo la promesa y el deseo de David de proporcionar un lugar digno para la adoración de Dios. El legado de David es vasto y profundo. Se le recuerda no solo como un guerrero y conquistador, sino como un líder que estableció la base para un reino duradero y próspero. Sus conquistas militares, sus reformas administrativas y, sobre todo, su devoción a Dios y a la justicia, moldearon la historia de Israel. David dejó una marca indeleble en la cultura y la religión, con sus salmos y poesías continuando inspirando y guiando a muchos hasta el día de hoy. Su historia es un testimonio del poder de la fe, del coraje y de la capacidad de liderazgo, y sirve como un recordatorio eterno de la importancia de preparar el camino para un futuro brillante y seguro.